Son los que mueven los hilos. A mí, yo te lo digo, temas forocoches, yo sé que me ponen a parir. Yo les tengo cierto aprecio porque veo que es una comunidad como súper cerrada, súper aférrima, me mola un montón. Y yo creo que han hecho cosas a veces muy buenas para la comunidad, entonces tampoco les voy a decir nada porque eso que hablábamos antes. Si se apoyan en pruebas o en imágenes o lo que sea, que son edits o en sacadas de contexto, o incluso hay gente a lo mejor ahí que tiene algún problema personal conmigo porque le caigo mal o lo que sea, ¿qué le voy a hacer? Cambiando de tema, a mí me gustaría saber que en menos de 2 meses has posicionado el canal en 100.000 seguidores y en el top 5 de podcast de españoles, ¿sabes? Con más oyentes o más visualizaciones. Me gustaría saber cómo lo has hecho. ¿Son hacks live de la vida? ¿O Es, qué? es muy fácil. Obviamente el podcast no habla de mí, porque si hablara de mí, pues posiblemente me comería los mocos, estaría en una esquinita viendo 3 visitas, porque pues por muy interesante que pueda ser mi vida, que yo creo que este podcast va a gustar, la realidad es que no da para hacer 1000 contenidos. Entonces, yo creo que la clave del éxito, el secreto del canal es que he cogido gente que tiene comunidades muy grandes o historias muy virales, como puede ser Dallas, como puede ser Ricky Edit, como puede ser Stick, que Stick, por ejemplo, tiene mucha comunidad, pero nadie le había hecho preguntas. O, por ejemplo, como ha sido la polémica de Virus, por ejemplo, enfrentar personas, como ha sido el caso de Dallas versus Nimu. También puede ser incluso, que me gusta mucho hacer series de traigo una persona y luego te traigo el otro que le cae mal, ¿no? Te traigo a Andoni y luego te traigo a Antonio, o te traigo a Dallas y luego te traigo el Milló. Entonces, juego un poco con eso y me gusta. También es cierto que ese es el contenido que yo he usado para viralizar esos primeros podcasts, llegar a gente, pero luego lo que estoy intentando es retener a esa audiencia que he podido impactar mediante podcasts donde yo sienta que realmente se está aportando un valor indiscutible, como pueden ser el de Brian Aitor, el de Valentín San Juan, el de René ZZ, que son, en mi opinión, podcasts que valen mucho más, porque son podcasts que te los puedes ver en 1 año, en 2 o en 3 y vas a seguir aprendiendo cosas. Sí, son como evergreen. A mí me gustaría saber si haces algún estudio de mercado en cada invitado, ¿sabes? En plan, yo qué sé, por esta polémica, o porque haya hecho en concreto algo, o porque te guste, si lo piensas. Claro, porque supongo que la mentalidad que tienes en el podcast también es como la mentalidad de empresario, ¿no? Totalmente. Es decir, al final el podcast es un proyecto que yo hago por amor al arte, pero que hay que meterle mucho dinero. Entonces, no vengo a jugar. Yo vengo a ser el podcast número 1. Entonces, como esa es mi idea, luego lograrlo va a ser algo que no está en mis manos, pero yo voy a trabajar todo lo posible para que así sea. Yo tengo una estrategia. Obviamente, no hay nadie que venga por azar. Todo está perfectamente planteado. Ahí hay unos hilos que hay que mover. Obviamente, hay algunos podcasts que me gustaría hacer y que no he podido. Hay algunos que se me han caído. Otros que, por lo que sea, pues la gente no te responde, porque al final pues no te van a leer si tienen no sé cuántos millones de seguidores, pero sí que hay toda una idea. Y obviamente intento impactar en muchos nichos, ver cómo reaccionan. Hay algunos podcasts que la gente no lo sabe, pero son podcasts como de tanteo, de ver si por ahí va a dar visitas, si por ahí va a gustar, si no. También he ido modificando mucho el formato. Primero eran podcasts como de 4 horas, donde hablaba siempre de un montón de temas como muy distintos a los que inicialmente esperarías en esa charla. Luego he hecho podcasts que son más como una película que va mucho más al grano. Entonces voy probando y al final voy viendo qué es lo que me funciona, lo que no, y de ahí pues al final lo que digo siempre, tú cuando llegas a internet, cuando te haces youtuber, por ejemplo, tú vas a hacer lo que a ti te gusta y luego vas a terminar haciendo, si es que le quieres sacar provecho, lo que a la gente le gusta.